Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido un día más a este tu canal, tu espacio, tu casa, Luz para las Naciones, tu canal de crecimiento y de desarrollo espiritual y personal. Hoy vamos a empezar por fin, gracias a Dios, los estudios acerca de las festividades o las fiestas del Señor. No simplemente son judías, sino son del Señor. Vamos a estar hablando de Shavuot, de Sukkot y las demás fiestas. Pero tenemos que empezar por la cabeza, como dice Éxodo, con la primera fiesta, ¿no? Que es Pesach o la Pascua. Quiero empezar diciendo que la Pascua o lo que sucedió en Éxodo capítulo 12 fue profetizado por Dios a Abraham. Fue dicho ya por Dios a Abraham. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 15, verso 13. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 15, verso 13, con este acontecimiento en la cual iba a acontecerle al pueblo escogido por Dios. Dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. O sea, que el éxodo o la esclavitud de Israel no es simplemente un acontecimiento histórico. Va más allá que un acontecimiento histórico. Es un acontecimiento profético. ¿Sí? Ya estaba advertido Abraham que su descendencia iba a estar en tierra ajena, en tierra extranjera. Dicho sea de paso, no dice que era simplemente en la tierra de Egipto, ¿sí? Sabemos que el pueblo de Israel no simplemente vivió como esclavo o fue llevado cautiverio, a la cautividad, perdón, en tierra de Egipto. Vemos Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos. Entonces, no simplemente vivieron como esclavos en la tierra de Egipto. ¿Sí? Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Tengo una diapositiva, como siempre, para ser más claro en lo que vamos a exponer. Así que, por favor, suscríbete al canal, no te muevas de tu asiento. Va a ser un estudio muy interesante. A mí me ayudó muchísimo cuando estaba analizando y haciendo este estudio y la diapositiva. Y bueno, estaba indagando acerca de este tema y me ayudó muchísimo a aclarar algunas cuantas dudas que tenía acerca de Pesach, ¿sí? Ya hemos, ya hemos dicho que Pesach no es simplemente un acontecimiento histórico, es un acontecimiento profético, ¿sí? Vamos a ver lo que tenemos en la diapositiva. Se lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver. Ok. Aquí tenemos en Pesach, sabemos que la historia empieza en Éxodo capítulo 12, la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Dicho sea de paso, quiero también aclarar algo, y es que Éxodo en el calendario español significa la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero cuando nosotros buscamos esa palabra Éxodo, en hebreo es Shemot, ¿sí? Y la palabra Shemot significa nombres. Por eso es que ustedes ven eh, muchos nombres, o sea, cómo Dios se manifiesta en diferentes nombres, ¿sí? Los nombres de Dios se le fue, o el nombre de Dios se le fue revelado a quien, a Moisés en el monte Sinai. Entonces, el éxodo, lo que nosotros conocemos en español, salida, va más allá que simplemente una salida. Entonces, tiene que ver con nombres, los nombres del Eterno,
¿sí? Hay también otra enseñanza en la Mishnah, en el Misdra, perdón, que habla acerca de que los hijos de Israel están saliendo de Egipto, no que salieron de Egipto. Que dicho sea de paso, hay una generación que ya salió de Egipto, claro está, Éxodo capítulo 12 o Shemot capítulo 12. Pero dicen que los hijos de Israel siguen saliendo constantemente de Egipto. O sea, ya hemos dicho que Israel, según la mística, es un estado de conciencia, es un estado muy elevado de conciencia. Cuando hablo de un estado elevado de conciencia, va más allá de la liturgia de una nación, y el Zohar lo declara, lo dice, que todos somos parte de Israel, todos somos Israel siempre y cuando pues estemos bajo la cobertura del Todopoderoso. Entonces tú y yo pertenecemos a Israel, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la diapositiva, pues le presento Pesach, ¿no? El Levítico capítulo 23, verso 5, habla de esta festividad, ¿no? Y dice que al principio del mes de Nisan, en el día décimo, pues, o en el día decimocuarto, pues se empieza esta festividad, ¿sí? Entonces, hay un poder también energético en cada festividad distinta, ¿no? Algo se manifiesta en los aires distinto, ¿sí? Entonces, ten atento, por favor, tomen nota. ¿Por qué? Porque esto le puede ayudar mucho. A mí, hablando de mí, pues me ha salvado la vida. Entonces, la palabra Pesach significa pasar sobre. Sabemos lo que aconteció en Egipto, que cuando Dios le dice a Moisés, los linteres de la puerta, pues con un hisopo, ¿no? Pues la van a cubrir de sangre. Y los linteres, si ustedes se ponen a analizar, lado izquierdo, lado derecho y arriba, pues forman la letra Hei, ¿sí? Es muy interesante. La letra Hei de Yu Hei Pa Hei. Dicho sea de paso, no se puede decir el nombre en voz alta, pero para tener una ilustración, ¿no? Entonces, Yud Hei Pa Hei, la Hei inferior, y esa Hei es como una puerta, forma, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho, y en el medio, en el centro, pues tiene como una línea horizontal, formando, vuelvo y repito, una puerta. Entonces, hay dos interpretaciones que nos da el Zohar acerca de esta sangre. La sangre del cordero, que la Biblia registra, ¿no? Que tenía que ser específicamente la sangre de un cordero de un año, tenía que ser perfecto. Ustedes saben la historia, ustedes lo pueden buscar, Éxodo capítulo 12, y tenía que ser específicamente esa sangre. Esa sangre del cordero representa juicio. Entonces, y la otra sangre, según el Zohar, tiene que ver con la sangre de la circuncisión, perdón. Y la sangre de la circuncisión representa misericordia. O sea, que tenemos en un acontecimiento histórico, en Éxodo capítulo 12, tenemos dos acontecimientos en uno, ¿sí? Me doy a entender mejor. O sea, mientras que afuera estaba pasando el ángel de la muerte y llevándose los primogénitos del faraón, de la esclava y de los ganados, pues adentro de la casa de los israelitas, de los judíos, se estaba manifestando la cura. ¿La cura de qué? De la circuncisión, aquellos que se circuncidaron. Entonces, se estaba experimentando lo que es la misericordia, ¿no? Entonces, afuera había tiniebla, había muerte, y adentro de la casa de los hijos de Israel había luz,
¿sí? Entonces, había afuera justicia, ¿no? Se estaba ejecutando el juicio y adentro había misericordia, ¿sí? Vamos a ver lo que tenemos más allá de lo que significa esta palabra. La palabra Pesach significa, vuelvo y repito, pasar sobre, ¿no? O pasar por alto, ¿no? Lo que pasó el ángel de la muerte por alto, no pudo, no tenía autoridad cuando veía esta señal, no tenía autoridad para matar a aquellos que estaban cubiertos, aquellos que estaban dentro de la casa. ¿Sí? Esta era la señal en la cual Dios le puso al ángel de la muerte. Le dijo todo, absolutamente todos los primogénitos que estén afuera en Egipto, en oscuridad, extermínalo. Fue un permiso por Dios, dado por Dios. Pero pasa por alto aquellos que tengan la señal, ¿no? También hay un profeta que nos habla de la señal de la frente. Los escogidos serán, ¿no? O son sellados en la frente. Entonces, la muerte no tiene autoridad a aquellos que son sellados, ¿no? Por el Elohim. Eh, es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos la situación de que el ángel de la muerte, si aquel judío, aquel israelita estaba afuera, no distinguía bien, no podía distinguir ni entre el judío, si yo soy, por ejemplo, cristiano, si yo soy no. El ángel de la muerte lo que distinguía era si esa persona era un agente de luz. ¿Y dónde estaban en ese momento los agentes de luz? Adentro, resguardados. Entonces, el ángel de la muerte, cuando pase por la ciudad, no va a distinguir, vuelvo y repito, si yo soy judío, si yo soy tal, no. Él va a distinguir solamente los agentes, lo que anden en luz, ¿sí? En luz. Vamos a ver más allá de lo que significa la palabra Pesach. Si nosotros dividimos o la palabra Pesach, vamos a ver qué resultado nos da. O sea, porque esto guarda, pues, el secreto, guarda otro secreto. Ya hemos visto que un junta, la palabra Pesach significa pasar sobre o pasar por alto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Un momento. Aquí. Ok. Pesach y el significado místico. De un significado literal vamos a subir a otro nivel para poder entender esto. A ver, hemos visto anteriormente, Pesach de un significado literal existen en el Pardes, existen 4 interpretaciones. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Estas 4 interpretaciones. Estamos ahora en la interpretación Sot, podríamos decir la más elevada. Sí, pero las otras interpretaciones podríamos decir son importantes también. No podemos ir simplemente al SOT. Tenemos que ir también a lo literal, ¿no? Lo que pasó. Que esa es la interpretación, pues, poco podríamos decir baja, que no es menos importante por eso. Bueno, la palabra Pesach, que el significado místico, existe otro significado para Pesach, dice aquí. Si descomponemos la palabra Pesach, la letra P, por ejemplo, la primera P, aquí lo tienen, se lo voy a marcar. P, ¿no? Es boca, quiere decir boca. Y las otras palabras es como hablar. Y cuando nosotros unimos nuevamente Pesach, boca y habla, quiere decir la boca que habla. Y ahora yo entiendo cuando Dios le dice lo siguiente a Moisés para que él le transmita al pueblo de Israel esta gran enseñanza. Vamos a ver lo que dice Génesis 12, del 26 al 27. Dice así: cuando os dijere vuestros hijos, dice el Eterno, cuando os dijere vuestros hijos, o sea, tiene que utilizar la boca para
preguntar algo. Dice, ¿qué es este rito vuestro? El verso 27, vosotros responderéis utilizando también la palabra. ¿Por qué? Porque la Pesach no es simplemente el hecho de quedarse callado, al contrario, es hablar, ¿no? Decretar, eh, dialogar de estos acontecimientos de una manera pues que pueda la persona que está escuchando y que está hablando pueda elevarse, pueda entender estos acontecimientos según sus necesidades o su alma. Entonces, dice el verso 27, y vosotros responderéis que él es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto. ¿Sí? En cual pasó. Entonces, Pesach quiere decir la boca que habla, la boca que decreta, ¿no? Y en estas festividades, en esta fiesta, eh, se tiene que hablar, se debe de hablar, ¿sí? Se debe de hablar. Otra explicación también es Egipto, ¿no? Que también lo tengo aquí en la diapositiva, creo que la siguiente, perdón, no es Egipto, es el calendario hebreo. Sabemos que el calendario hebreo tiene 12 meses más uno cada año bisiesto, son 13 en ese año bisiesto cuando toca, son 13, pero literalmente está compuesto por 12 y se guían por el calendario lunar, ¿sí? El calendario lunar, ya lo hemos hablado en el árbol de la vida, donde colocamos la luna, ¿no? En Yesod. Entonces, está compuesto por 12 meses y se guían por el calendario lunar, ¿sí? Ok, aquí tenemos, porque ya hemos hablado más o menos de una manera qué significa pesa, pero qué significa Egipto? ¿Qué tiene que ver Egipto? ¿Qué tuvo que ver Egipto con los israelitas? ¿Por qué Dios lo envió al pueblo de Israel a Egipto? ¿Qué significa Egipto en este tiempo? Ok, vamos a explicarlo de una manera sencilla. Egipto realmente significa un estado inmaduro, de inmadurez espiritual. ¿Sí? Vuelvo y repito, Egipto significa o es un estado de inmadurez espiritual, en donde prevalece el egoísmo, la arrogancia, la incapacidad de autoobservarse e identificar con humildad y realismo aquellas áreas en donde tenemos que cambiar. ¿Sí? Cuando una persona eh, está actuando con inmadurez, automáticamente se le dice que tiene que descender a Egipto. Sabemos que de una manera literal, eh, Jacob entró con su familia en Egipto porque no había alimento. Pero más que eso, Dios permitió que los israelitas entren a Egipto para poder corregir su estado de inmadurez. Más que buscar alimento, es corregir. Por eso es que se dice, según la mística, que Egipto es el estado de inmadurez del alma. Entonces, cuando yo actúo con inmadurez, automáticamente tengo que descender a Egipto. Y ahí, pues en ese lugar, que no simplemente es un lugar geográfico, sino un estado del alma, ¿no? Donde el alma tiene que ir a corregirse, vuelvo y repito. Entonces, para eso está Egipto, más que un lugar geográfico, más que un lugar, ¿no? Que está en el planeta, ¿no? Y esas cosas. Entonces, Dios va a introducir mi alma, ¿no? A las personas en Egipto, siempre y cuando necesiten rectificar. Siempre y cuando necesiten rectificar. Egipto en la Biblia es llamada casa de servidumbre. Que no se nos olvide eso. Y está conectado. Ustedes no ven cómo está conectado, ¿no? Entonces, podríamos decir, es el lugar como el lugar
de menosprecio, ¿no? Es el lugar más bajo que los demás, que incluso que Babilonia, que los medopersas, que los griegos, que los romanos. Por eso es llamada casa de servidumbre. ¿Por qué llamada casa de servidumbre? Porque claro, ahí se introducen las almas inmaduras, las almas que necesitan rectificar algo en su vida, tienen que descender a Egipto automáticamente. El único que descendió a Egipto de una forma pues sola, sin nadie mandarlo, fue Abraham, ¿sí? Pero más que eso, Abraham no descendió solo. Dicen el Zohar que Abraham descendió con la Shejinah, con el permiso de la Shejinah, ¿sí? El pueblo de Israel también descendió con la Shejinah, pero la Shejinah, lo que es la presencia de Dios, la nube de gloria de Dios, descendió con ellos, pero de una manera sin hacer milagro, de una manera pues opaca, podríamos decir, ¿no? De una manera como esclava también. ¿Por qué? Porque la condición de Israel era también esclava en ese lugar. Entonces la Shekhinah descendió de esa manera también, ¿no? Podríamos decir. Sin poder hacer absolutamente nada, porque el alma tenía que rectificar. Israel, tú que eres Israel, yo que soy Israel, de una manera de conciencia, tenemos que ir a rectificar a Egipto, siempre y cuando sea necesario descender. Eh, para poder ascender, primero hay que descender, ¿no? Hay que rectificar las cosas malas. Entonces, ya sabemos que Egipto, qué función. Y cuando Egipto, cuando tú trabajas tu inmadurez, cuando yo trabajo mi inmadurez, entonces ya no es necesario Egipto. Ya luego vamos a estar hablando la destrucción de los dioses de Egipto, ¿no? Y la clipó. La clipó es la cáscara que envuelve lo que es la sefiró del árbol de la vida. La clipó o los 10 dioses, las 10 plagas, que dicho sea de paso, en hebreo hay algo muy importante acerca de las 10 plagas y no habla el hebreo no habla simplemente de 10 plagas, sino que son toques de Dios, ¿sí? Para que una cáscara, para que lo que hay dentro de una cáscara pueda surgir hacia afuera, hay que romperlo, ¿no es así? Un huevo duro, ¿no? Tiene que romper la cáscara, la nuez para tú poder disfrutar de su fruto, tiene primero que romper las cáscaras. Entonces, la plaga viene siendo como el toque, pero más adelante se lo voy a ilustrar aquí por aquí, ¿sí? Vamos Ok, esto era lo que le estaba hablando acerca de las plagas, que viene siendo, ¿no? Como dice en la diapositiva, pues los toques, los golpes. En hebreo se usa el término makot, literalmente golpes. O sea, cada golpe simbolizaba como romper un huevo, ¿sí? Romper el cascarón de un huevo. Aquí le voy a decir algo muy interesante y que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando. Por ejemplo, tenemos 10 sefirot. Estas son 10 sefirot, el árbol de la vida. Y la cáscara, cada cáscara, o sea, y podríamos decir, cada clipó rodeaba la sefirot. David, ¿cuál es el peligro de que cada clipat o cada cáscara rodea la sefirot? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esas cosas? Sucede cuando el alma llega al punto de que se conecta más con el mal que con el bien, ¿sí? Cuando el alma pues es idólatra, eh, es arrogante, es egocéntrica, todas esas cosas negativas, pues produce cáscara en la céfiro, en los recipientes, y va produciendo cáscara.
y cómo se puede romper y cómo Dios rompió esa cáscara. Sencillo. Rompió el cascarón con cada 10 plagas. Por eso, con las 10 plagas, perdón. Por eso decimos que las plagas vienen siendo, cada plaga que pasó en Egipto eran los golpes de Dios. ¿Sí? Los golpes de Dios en cada céfiro. Es como golpearte para que pueda resurgir lo que hay dentro de ti. Entonces, resurge lo que hay dentro de ti cuando no haya cáscara. Ahora, si hay cáscara, pues no puede resurgir la luz o no puede emanar luz dentro de ti. ¿Por qué? Porque la cáscara está, está prohibiendo, ¿no? Está como... es un obstáculo, esa es la palabra. Es un obstáculo para que pueda emanar luz, ¿no? Luz directa al recipiente llamado céfiro. Entonces, sabemos ya, la cáscara viene representando lo negativo, las cosas negativas de mi alma. Entonces, cuando yo soy negativo, pues automáticamente pues está formando la cáscara en mi recipiente. Por ejemplo, en Éxodo, cuando cada vez que el faraón, que Moisés iba al faraón, ¿cómo ¿qué palabra les decía el faraón? No lo dejaré ir, no haré esto, no lo dejaré ir, sí, pero no. Entonces, 3 veces se le negó el faraón, dice las escrituras, antes de que acontezca las 10 plagas. 3 veces se le negó el faraón a Moisés. ¿Y qué representa el faraón? El faraón representa el alma esclavizada como Egipto, ¿no? Egipto representa el alma esclavizada y Moisés representa el alma libre, ¿no? El estado del alma más elevado del ser humano. Entonces vemos aquí cuando tu alma pues está esclavizada, ¿no? Y entonces viene un Moisés, el alma más elevada, tu alma más elevada, del periodo más elevado, y quieres rescatar a tu alma, ¿no? De ese estado en la cual está impidiendo tu crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, esto se logró con éxito con las 10 plagas. Entonces, cada plaga, imagínense, mire, aquí tenemos el árbol de la vida, vuelvo y repito, el árbol de la vida, y ustedes ven marcado desde arriba, o desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, las sefirot, que son estas. Y cada plaga rodea, ¿no? Por encima de la sefirot, ¿no? Por ejemplo, la primera plaga, sangre, segunda, rana, está la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, octava y esta de aquí, la última, ¿no? Entonces, imagínense, un huevo con cáscara, huevo duro, viene la plaga, la primera, que es la sangre, pat, y es golpear para que el huevo pueda no surgir o lo que está dentro del huevo y así sucesivamente. Entonces las 10 plagas de Egipto reflejan, ¿no?, grado de negatividad del alma. Las 10 plagas de Egipto reflejan, ¿no?, dónde tienen que romper para que pueda renacer lo que está dentro. Hay un dicho en el Talmud que también lo quiero compartir y es ¿por qué? ¿Cuál es la intención de Dios de liberar, ¿no?, el árbol de la vida, de liberar los recipientes? Porque se dice que con 10 palabras, con las 10 palabras que salió de la boca de Dios, Dios creó al mundo. Con 10 palabras que salió de la boca de Dios, creó Dios al mundo. Por ejemplo, aquí tenemos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, por ejemplo, aquí vemos, disculpen, aquí en el principio que dio Elohim, Keter, aquí vemos la Sefirot, según Isaac Luria.
En cada palabra se creó un recipiente. De las 10 palabras que salió de la boca de Dios se creó una sefirot, pero una sefirot sin cáscara, ¿sí? Por ende, entonces, para que pueda Dios reposar, la idea de Dios es que recipiente que hizo, recipiente que no obtuvo obstáculos, ¿sí? No tuvo cáscara. Entonces, Dios quería, con estas 10 plagas, con esto de toque, es como activar, volver a renacer, vuelvo y repito, el alma, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí, Elohim dijo que la tierra tar y fue hecho. Entonces, 10 palabras que Dios utiliza en Génesis capítulo 1 es creando pues los 10 recipientes. Por ende, Dios utilizó 10 plagas. Aquí me llama mucho la atención también que la palabra Elohim, que se utiliza esta palabra, y Elohim creó, pero ¿por qué? ¿Por qué no dice Yuhei Bakei? No podría no decir. Porque Elohim tiene toda autoridad de juzgar a la creación. ¿Sí? Se podría hacer nada más Dios diciendo una sola palabra, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque esas 10 palabras le da todo el derecho a Elohim de juzgar a la creación, sea sea según sus acciones, según nuestras acciones nos van a juzgar, ¿no? Sea para bien o sea para mal. Entonces se utiliza estas 10 palabras con el nombre Elohim, porque Elohim, vuelvo y repito, tiene todo el derecho de juzgarnos, ¿sí? Por eso se juzgó los hechos de los egipcios. En Egipto pues se practicaba muchísimo la hechicería y la brujería. Se dice el tomo 9, Bo, que los egipcios utilizaban mucho la hechicería en contra de los israelitas para que ellos no se fueran de Egipto, perdón. ¿Sí? Utilizaban mucho la hechicería para mantener a los israelitas en Egipto. Pero ¿por qué hacían esto? Porque ellos veían los beneficios que ellos tenían por los israelitas que estaban en Egipto. ¿Sí? Entonces, hay un dicho también que dice que el que se lleva cautivo a los israelitas, a Israel, a su nación, se lleva cautivo el mundo completo. Es beneficiada esa nación que se lleva cautiverio a los israelitas. Lo vemos en la Biblia, señores. Por ejemplo, pisa José a Egipto y Egipto llegó a ser bendecida. Los medo persas, Babilonia, por ejemplo, cada nación que los israelitas pisaban, ustedes lo ven bíblicamente, pues esa nación era próspera, ¿sí? Entonces ellos estaban enfocados en los israelitas y como no lo querían dejar salir de la tierra de Egipto, el faraón también, pues utilizaba la brujería y la hechicería para que ellos no salieran, ¿sí? Las demás naciones, cuando los israelitas eran llevados a cautivo, también eran llevadas a las demás naciones, ¿sí? Eran llevadas a las demás naciones, eran conquistadas las demás naciones. Ustedes lo pueden ver en las escrituras eso. El punto es que estas 10 palabras que se utilizan en Génesis capítulo 1, Dios haciendo, cada palabra haciendo recipiente, sefirot, ¿no? Sin clipó, sin cáscara, para ir llenarla. Entonces vemos lo contrario en Egipto. Estas sefirot, estos recipientes ya tienen cáscara. ¿Pero por qué? Por la negatividad de Egipto, por la negatividad de muchos también israelitas que estaban en Egipto, que fueron contaminados por los egipcios. ¿Sí? Entonces esto produjo una clipa cáscara. Para esta cáscara se llevó a cabo, pues podríamos decir, el alma letal, que es lo que es la 10 plagas, pero en sí no de forma negativa, sino al contrario. Dice, con mano fuerte lo saqué
yo Dios Todopoderoso. Y hay algo también que nos enseña las Escrituras, y es que Dios se alaba cuando hizo esto a favor de los israelitas. Dios se alaba, es la única forma que nosotros podemos encontrar, la única, la escritura, donde Dios se alaba. Con mano fuerte lo saqué, con mano extendida lo saqué de Egipto. ¿Pero por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque Dios tuvo que dar un toque a estas sefirot que estaban llenas de cáscara, que impedían la luz, ¿no? A los israelitas. Entonces Dios se alaba. Entonces por eso podemos decir que algo fue impresionante lo que pasó en Egipto con los israelitas. Empezamos nosotros, por ejemplo, a ver las plagas, vuelvo y repito, como algo negativo, pero al contrario, es algo positivo para aquellos que están pues sirviendo al Dios Todopoderoso, porque hace que haya un despertar en las almas. ¿Sí? La primera plaga fue la plaga de la sangre, Éxodo capítulo 7, verso 14. Y vemos aquí que Dios, con cada plaga que él enviaba a la tierra de Egipto, era como eh, tratando de, claro, de hacer milagros y esas cosas, para que Egipto pueda ver los milagros que puede hacer Dios. Pero era más que eso. Sabemos que cada plaga era como, no me sale esta palabra, pero era como desafiando, esa es la palabra, desafiando a aquellos dioses. Por ejemplo, el dios Api es el nombre del dios asociado a la creación del Nilo. Escuchen y apunten, por favor. Y este dios Api, ¿no?, que marca la historia, dice, es asociado a la creación, a la asociación a la creación del Nilo, ¿no? Adoraban este dios Api, llamado Api, porque tenía que ver con el río Nilo. ¿Y cuán importante era el Nilo, o es el Nilo, para la tierra de Egipto? Mucha. ¿Y por qué Dios empieza aquí, con esta plaga? Dice, el Dios de del materialismo. Tiene que ver, ¿no?, con regar la tierra de Egipto y que haya alimento y haya abundancia. Y Dios tuvo que empezar por el materialismo. Señores, y el materialismo lo podemos encontrar en la Sefirot de Malhut, que es la Sefirot de la materia, de la acción del ser humano. Y entonces, ¿qué cáscara rodeó en ese entonces la Sefirot de Malhut? La cáscara del materialismo. Cuando una persona trabaja más de lo normal y construye, ¿no?, con esfuerzo vano, ladrillo, y tiene esa preocupación de trabajar y trabajar sin descansar, está atrapado, está formando una cáscara en la Sefirot de Malhut. Y eso impide, pues, ascender a los mundos superiores, señor. Eso impide. Entonces Dios tuvo que empezar desde Malhut. Entonces, dar un toque a Malhut para liberarla de esa cáscara del materialismo. En esta primera plaga, el río Nilo se convierte en su totalidad en sangre, afectando la fuerza principal de la economía egipcia, lo que hemos dicho, golpeando esa economía. ¿Pero por qué? Porque todas sus ideas, todas sus fuerzas estaban enfocadas en el materialismo. ¿Es malo tener? No. Pero hay un desequilibrio en Malhut. Pues si tú dices todo es material y no hay nada espiritual, pues se forma una cáscara y la plaga de sangre viene a romper esa cáscara. Sí, es la idea. Sí, este dios se llama Api. El segundo es la plaga de rana. Miren esta imagen, ¿no?, que también
tiene que ver la cara con una rana, ¿sí? Y su diosa es Eket, Eket, egipcia, símbolo de vida y fertilidad, que preside los nacimientos y como comadrona ayudaba en el parto, según la mitología egipcia. Entonces esta rana representa el dios de la indiferencia, ¿no? Y esta indiferencia, actual con sangre fría, con mi prójimo. Entonces, claro, eso crea una cáscara, una clipot en Yesod. Estamos hablando, ¿no?, de Yesod ya, y nos vamos a ir moviendo. Recuerden que Dios en la creación pues hizo el árbol de la vida, que tiene 10 sefirot, ¿no? 10 recipientes. Y el árbol de la muerte, señores, representa las 10 sefirot, pero con cáscara, ¿sí? Lo que impide que el ser humano ascienda y descienda de una manera libre. Y eso es lo que Dios quiere. Y ese es el objetivo de Éxodo capítulo 12, ¿no? Liberar al pueblo de Israel, liberar tu alma, ¿no? De esta circunstancia, ¿no? De esta cáscara que está rodeando y que impide que tu recipiente reciba luz, ¿sí? Entonces, cuando se habla de Egipto, Israel, se está hablando de redención. Redención, señores. Sí, la rana es el dios de la indiferencia. Seguimos. La plaga de piojo. También se adoraba, pues, la plaga de piojo. ¿Sí? Perdón, no la plaga de piojo, sino se adoraba, pues, este personaje, ¿no? Kepri, el dios sol, simboliza de la vida eterna, era la imagen de la constante transformación de la existencia en la mitología egipcia. Entonces, esto tiene que ver, ¿no?, el dios de la vanidad, ¿no? Y lo colocamos en Hod, el dios de la vanidad. Entonces, en Hod se crea esta cáscara siempre y cuando se actúe con vanagloria, señores. Las personas que actúan con vanagloria tienen una cáscara, ¿no?, en este recipiente llamado Hot. En Hot, sí. Entonces, no se debe actuar con vanidad para vanagloriarme de que tengo mucho intelecto y de esas cosas, ¿no? Entonces dice que los egipcios tenían una técnica hermosa para trenzar su cabello que hasta el día de hoy se conoce como trenza egipcia, ¿no? Era hermoso, ¿no? Esta plaga nos enfrenta a la importancia que le damos a cómo nos vemos. Los piojos atacan justamente la hermosura de cabello, simbolizado en quienes están más preocupados de su apariencia física y su pelo que su espiritualidad, ¿no? Entonces, claro, una persona vana quiere reflejar, ¿no?, más de lo que esa persona tiene, ¿no? Para, como decimos en mi país, para hacerle saber al otro que él tiene dichas cualidades que quizás su prójimo no tiene, ¿sí? Entonces, esto forma una clipote. Vamos a ver, seguir. La plaga de la mosca. Y aquí ponemos al dios que adoraban y al dios que fue confrontado en esta plaga. Cabe mencionar también, señores, que cada plaga que iba azotando al pueblo de Egipto, las personas, dice el Zohar, dejaban de creer en ese Dios. ¿Por qué? Porque no podían contrarrestar esa plaga. No encontraban en dicho Dios cómo contrarrestar. O sea, la plaga no se iba. Entonces, el objetivo de Dios es romper, golpear, ¿no? Y para que no haya un levantamiento, ¿no?, de esos dioses, es eliminar completamente. Y vemos aquí que el estado que estamos viendo es el estado del alma, ¿no? Del alma, perdón. Cuando alguien es como
desafiado a la palabra del Señor. Dice, en esta plaga los egipcios eran destruidos sin piedad por animales salvajes e insectos, incluso su muerto a los que embalsaban para perseverar, considerándolo para fundamental de su historia, eran devorados por las bestias. Aquí vemos, ¿no?, el insecto, el dios del ego, la negatividad, la persona que son egocéntricas. Vemos aquí que forman una clipo, una cáscara en esta Sefirot, ¿sí? La plaga del ganado está representado por este dios Tat, señor de la magia. Vuelvo y repito que los egipcios eran muy dados a la magia, eran muy dados, ustedes lo pueden ver cuando las dos serpientes se enfrentan, ¿no? Y la de Moisés se come a la cobra, la serpiente de Moisés, perdón, se come a las cobras de los magos y así. Entonces dice maestro constructor, dice la peste sobre el ganado, el dios de la idolatría, señores. Este dios está matando pues mucho a la humanidad, nos está matando. Esta cáscara está impidiendo que nuestra alma se eleve, Señor. Entonces, para eso hay un remedio que es la peste, ¿no?, sobre el ganado. Hubo un remedio para esta clipo en Egipto, llamado el dios, ¿no?, o la plaga del ganado, ¿sí?, que destruyó el ganado completo, que está relacionando con la idolatría. O sea, cuando una persona idolatra, no estamos hablando de un objeto, sino de un sujeto. Es peligroso, señores, ¿no? Sabemos que la multitud mixta, los Eres Rap, también hicieron esto de camino al desierto, perdón, llegando al monte Sinai. ¿Qué hicieron los Eres Rap? La multitud mixta hicieron un becerro de oro, porque en Egipto tenían esa costumbre de idolatrar a los objetos, señores, y querían también llevarlo con ellos en el monte Sinai. Como vio que Moisés no descendía, pues ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Por ende, ellos, en mi manera de ver las cosas, ellos entendieron, bueno, con un cordero se salvaron muchos de los primogénitos, o la mayoría, o todos, de los primogénitos de los israelitas. Entonces, eso es motivo para idolatrar. Y no es así. Quizás yo, dándome una idea, quizás el problema no fue el becerro. El problema fue con la intención que hicieron el becerro para idolatrarlo. El lema es hoy en día que cuando no se crea que sea un becerro exterior, sino se puede idolatrar personajes, ¿no? Sea un político, sea a una denominación religiosa, sea lo que sea. Y eso hace que el alma se quede frustrada, ¿no? El alma se quede rodeada de cáscara. Esto forma una cáscara también en dicha Sefirot, ¿sí? Entonces se necesitó para golpear, para despertar, ¿no?, ese recipiente, se necesitó automáticamente la plaga de la peste. En Éxodo capítulo 9 pueden buscarlo. La plaga de Usera, sí, Éxodo 9, 8. Y aquí podemos ver, no Sekhmet era considerada la diosa de la guerra y de la venganza, la diosa de la guerra. Usera, ¿no?, en la piel, el dios del odio, ¿sí? Ya sabemos lo que forma el odio, también es otra cáscara, ¿no? Entonces, para destruir esta plaga, para destruir esta cáscara negativa, pues se llamó a la plaga de la úlcera, ¿sí? ¿Y qué le puede dar una persona que odia? Pues se le puede dar úlcera, ¿no?
Mientras callé, dice David, se envejecieron que mis huesos. ¿Sí? Entonces, el lema es no simplemente eso. Dice aquí, un alma sana necesita saber cómo rechazar, así como debe saber cómo abrazar. A menudo se le pide a uno que rechace un impulso destructivo, que corte una relación insalubre, que diga no a un niño mimado o una oferta comercial no ética. Dice, eso es fuego saludable. Eso es fuego saludable, ¿no? Es un fuego que destruye lo negativo para construir lo positivo, señores. Entonces, el odio, ¿no? Una persona odia, está creando esta cáscara y el remedio es, pues, la plaga de la úlcera. La plaga del granizo, no sé, es un dios, deidad de la fuerza brutal de los tumultos, señor del caos. Y para este dios, para despertar, ¿no? Esta céfiro, este recipiente o este nivel del alma, se utilizó el granizo, el dios de la codicia. Esta plaga nos enseña entonces sobre el valor de nuestro entorno, de la tierra y sus riquezas, ¿no? Cuando yo codicio, por ejemplo, muchas personas viven codiciando a, a las cosas, las pertenencias de su prójimo, cuando la Biblia le prohíbe que no codicie. ¿Y por qué Dios prohíbe que no codicie? Porque cuando yo estoy dirigido a mi codicia, perdón, cuando yo codicio la mujer de mi prójimo, el coche del año de mi prójimo, también estoy atrayendo las cosas malas de esa persona. No simplemente las cosas buenas. Porque una persona cuando codicia a la mujer de su prójimo, está también diciéndole a los mundos superiores, yo quiero esa mujer, estoy viendo no su curva, estoy viendo su curva, estoy viendo que es preciosa, pero tú no estás viendo su carácter. Tú no estás viendo si tú puedes coincidir con el carácter que tiene esa mujer o ese hombre. Entonces, tú le estás pidiendo el paquete completo. Tú estás trayendo más que todo el paquete completo, tanto quizá lo bueno como lo malo. Entonces, esa es la prohibición de la Torah, de decirte no codicie, porque tú no sabes qué tuvo que pasar ese prójimo, si está enfermo, si enfermó para obtener ese coche, esa casa o esa mujer. Tú no sabes lo que pasó tu prójimo. Por eso dice, esta clipó de la codicia, pues la única que pudo golpear, ¿no? Para liberar de esta cáscara fue la plaga del granizo. ¿Sí? Cuando cayó granizo del cielo, golpeó esta Céfiro para liberarla. ¿Sí? Entonces es eso. Eso es el por qué te prohíben. ¿Por qué también las 10 Céfiro, los 10 grados negativos, están relacionados también con los 10 mandamientos? Entonces, los 10 mandamientos empiezan con prohibición, pero por lo mismo, señores. Empiezan, no haga esto, no haga lo otro, por lo mismo, porque lo que Dios quería o quiere evitar es que se formen clipot, cáscara en nuestro recipiente del alma, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso que dice no haga esto, no haga lo otro, y empieza con prohibición, y después los 10 mandamientos pues empiezan con alabanza, podríamos decir, ¿no? Entonces eso es lo peligroso de codiciar. Perdón. Y la plaga de la langosta, ¿no? Tiene que ver el dios de la soberbia. Las personas que son soberbias, estamos ya subiendo de abajo hacia arriba en el árbol de la vida, o con las clipot está representado por el árbol de la muerte. La codicia, Sofet fue el dios cocodrilo. Recuerden, señores, que esto está conectado. Cuando Moisés fue, ¿no? Se dice que Moisés, cuando entra a Egipto, se topó con un cocodrilo.
Recuerden, Moisés representa el grado de libertad, el grado más elevado del alma, que viene a libertad, que viene a libertar, ¿no?, la persona o mi grado del alma que se encuentra en Egipto, ¿sí? Entonces, el cocodrilo tiene que ver está representado con la oscuridad, ¿no? Cuando Moisés entró a la recámara, se dice que entró a lo más profundo de él, o en Egipto, podríamos decir, se dice que se vio pues con el cocodrilo. ¿Y qué representa el cocodrilo? Pues representa ese lado oscuro que tiene que ser, ¿no?, sacado del alma de ese grado de oscuridad y llevarlo a la libertad, a la redención. Y la plaga de las tinieblas. Ya vemos que aquí ya vamos ascendiendo y liberando el árbol de la vida de abajo hacia arriba. Recuerden, ¿no? Estamos haciendo un viaje en la Sefirot de abajo hacia arriba. Entonces ya estamos en la penúltima Sefirot, creo que es Jotma, y dice tiniebla, oscuridad, el dios de la ingratitud. Este dios, Amon-Ra, como lo oculto dice, tiene que ver con el dios sol, el dios solar del creador, el dios sol. Y miren cómo es, pues, Dios o esta plaga de las tinieblas, cómo quiere sacar a la luz este falso Dios, ¿no? Cómo quiere destruir a este Dios. Como Él es el Dios Sol, le manda tiniebla, ¿sí? Para ver qué va a hacer ese Dios, o qué va a hacer la tiniebla, ¿no? O qué va a hacer la luz, perdón, ¿no? Supuestamente. ¿Sí? Vemos aquí, vuelvo y repito, cómo Dios está pues tratando de sacar a la luz lo falso. Ellos adoraban al dios sol, ¿no? Amon-Ra, creían que era el dios del sol y es desafiado por la oscuridad. Es desafiado por la oscuridad y no pueden hacer nada. Por eso yo decía que cuando Dios, la manera de Dios trabajar en Egipto es para que ellos se desencanten, ¿no?, de la falsedad que ellos estaban adorando, que ellos estaban siguiendo, abrir los ojos más que todo, y ese es lo que Dios quiere hacer en esta festividad, es tratar de que hagamos una autoevaluación de nuestra alma y abrirnos los ojos. ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer para romper esta clipot, ¿no? Tendrás que Dios venir con mano fuerte, o sea, tocar, mandar plaga. ¿Cuántas plagas se necesitan para que nuestra alma despierte? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, Éxodo 10:21, ustedes lo ven, ¿no? El dios Amon-Ra, que tiene que ver con el sol, con el dios sol, y cuando Dios, esta penúltima plaga, pues la envía a Egipto, tiene que ver con oscuridad, ¿no? Desafiando a este Dios, a ver qué puede ser supuestamente este Dios falso o este estado de conciencia. Esta plaga está clara que ocurrece todo, ¿no? Nuestra interpretación representa las veces que estamos inmensos en la negatividad, que no somos capaces de ver, sentir o pensar más allá de nuestras propias sombras, ¿sí? Y la última plaga de la muerte, ¿sí? Ahí fue que negándose tanto el faraón, recuerden que el faraón pues en casa de servidumbre, negándose tanto, cuando te niegas tanto a cumplir tu propósito en Dios, a romper esa clipot, pues lamentablemente viene la muerte. Y esto está en Keter. Pero ¿qué muerte? La muerte de la muerte, ¿no? Entonces, aquí vemos que no es una muerte que sí pasó, pero se está hablando de una muerte que va a ser matada. ¿Sí? Entonces está hablando de la muerte que es también matada. La muerte de la misma muerte. ¿Sí? Esa es la culminación, Keter, corona, ¿sí? Para que pueda emanar correctamente la luz. Entonces ya hemos visto que en ese estudio muy interesante
hemos visto paso a paso lo que pasó de una manera en Egipto, ¿sí? Recuerden que esto es un desafío, Dios desafiándonos a nosotros, tiene que romper la clipo para que nos podamos elevar hacia el Creador, hacia la libertad. Y eso es lo que se busca en estos sucesos, ¿no? Que el alma pueda llegar a su conocimiento pleno sin ninguna interrupción. Eso es lo que se quiere. Tú llegar a tu conocimiento pleno, a tu debekut, a tu unidad con Dios, sin ningún interrupción en el camino, porque la clipó eso es lo que hace, la clipa la cáscara es lo que hace, ¿no? Que impide que la luz pueda penetrar en el interior de la sefirot o del recipiente, ¿sí? Pues nada, shalom, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí y nada, ya seguiremos hablando de estas fiestas. Vamos a hacer un recorrido de las 7 fiestas del Señor. Suscríbanse al canal, no se olviden de suscribir, por favor, ya que es de gran ayuda y de gran importancia para mí, ¿sí? Pues nada, se le quiere. Shalom, shalom.